Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Fundación y a la Escuela de Arquitectura por haber organizado esta jornada y sobre todo a los que habéis venido a escucharnos y a ver lo que hacemos. Yo me llamo Beatriz Pérez, soy arquitecta desde el año 2004 y trabajo muy cerquita de aquí, en Belén, Málaga, en un estudio como autónoma que comparto con mi marido, que es aparejador, y que trabajamos los dos juntos en los proyectos que os voy a contar. Combino ese trabajo como autónoma con la arquitectura dentro de la administración. Trabajo en dos municipios pequeñitos de la Sarquía, Cútar, con C, e Iznate. Uno de los proyectitos que os voy a mostrar lo he realizado dentro de mi labor como arquitecta municipal, que no siempre es informar licencias, sino que a veces te puedes permitir el pequeño lujo de hacer alguna intervención. Esta obrita se llama Museo del Monfí y habla sobre el origen de este pequeño pueblecito morisco. Está en el interior de la Sarquía, muy cerca de Comares, y como veis es muy pequeñito, apenas tiene 300 habitantes dentro del núcleo, y sus características y su urbanismo es típicamente andalusí, unas calles muy estrechitas, adaptadas a la pendiente, y está formado por la agregación de un montón de edificaciones residenciales alrededor de lo que era una antigua alquería. Una mezquita que ahora se convirtió, como después de toda la Reconquista, en una iglesia, la Iglesia de la Encarnación. El proyecto consistía en habilitar dos edificios que ya existían en el núcleo, que son este y este, que no tienen ningún tipo de interés, como podéis ver, dos edificios muy sencillos, en un lugar donde exponer ese origen morisco del municipio. La idea era poder utilizarlo los dos y conectarlos los dos. Y la única forma o la manera en la que se nos ocurrió el poder realizarlo era a través de, como podéis ver, las plantas están completamente separadas por la calle por la que tienen acceso a ambos edificios, sin ningún tipo de atractivo. Y lo único que se nos ocurrió para poder adaptarnos también a esa extensa pendiente, esta pendiente tan acusada que tenía la calle, era la de pasar por encima de esa calle. Entonces, ideamos la manera de hacerlo con una edificación que uniera a esas dos que ya existían, a través del juego de la celosía, que volvía a hablarnos de ese origen árabe que tenía y que tiene Cútar. Lo más interesante del proyecto fue desarrollar esa piel que envolvía esa edificación, porque en sí la construcción de la misma era muy sencilla, porque allí, bueno, la mano de obra no es muy especializada, entonces teníamos que jugar con lo que teníamos allí, con las empresitas locales. Entonces, lo más divertido, digamos, del proyecto fue desarrollar esa celosía pieza a pieza, trabajar con el herrero, que fue el que la fue cortando, plegando, oxidando, para después montarla una a una allí en la obra. El resultado fue un elemento que unía dos edificios preexistentes, pasando un poco desapercibido, que era lo que pretendíamos, no romper dentro del atractivo que visualmente pudiera tener el municipio, que es esa agregación de pequeñas edificaciones blancas, que te lo fueras encontrando a medida que avanzaba recorriendo sus calles, que combinara con los materiales tradicionales que ya existían en la zona, que eran las calles empedradas, los zócalos de enfoscados tradicionales, de revocos de garbancillo, y que no supusiera una ruptura con el paisaje circundante, que jugara con la transparencia, con la luz, y que a través de ella pudiera seguir viendo cómo el pueblo, el pequeño pueblo, va ascendiendo hasta la Iglesia de la Encarnación. A través de esa celosía y de ese espacio puede seguir viendo el paisaje lleno de viñas y de almendros que ahora se están volviendo a
a reconducir a lo tropical y al mismo tiempo conjugara con el resto del núcleo urbano, pero que tiene también un marcado carácter rural. Este es el resultado a través del cual se accede a una terraza que ya existía en la edificación, pero a través de la cual podemos asomarnos a ese paisaje del que desde un principio ya estábamos viendo el pueblo. Es una manera de entrar, subir y asomarse al paisaje que nos circundaba. Aquí tenéis una breve ficha de los datos básicos de esta edificación y de su construcción. A continuación os voy a hablar de uno de los proyectos más complicados que hemos tenido en este tiempo de trabajo, por el tiempo que hemos tenido que invertir en su realización. Ha sido un proyecto, han sido dos proyectos en uno, que ahora os lo contaré los dos. Y voy a empezar por la unidad de estancia diurna de San Juan de Dios. Este edificio está en Vélez, Málaga, en el centro histórico, y es todo este solar que veis aquí. La zona de intervención de la unidad de estancia diurna es esta parte de ese solar, y esta otra parte es el Museo de la Ciudad, del que os voy a hablar a continuación. Se trataba de intervenir en un edificio que está presente en la memoria colectiva de toda la población de Vélez, Málaga, por uno u otro motivo, porque durante muchísimos años ha sido hospital, ha sido residencia de ancianos, entonces todo el mundo lo ha visitado de alguno u otro modo. Actuar allí suponía, como ha explicado antes Candelaria, ser un poco humilde, porque podías no hacer lo correcto o intervenir demasiado, ¿no? Entonces, desde un principio, para realizar el edificio de uso asistencial, decidimos que esta zona era la más adecuada, separándonos de lo que era un inmueble que fundaron los Reyes Católicos en el 1457 y que por sí mismo ya tenía una entidad extraordinaria. Lo correcto sería separarse y dejar el espacio libre suficiente para que ambos se miraran, ¿no? Lo primero que hicimos fue establecer un plan de demoliciones, eliminar todas las conexiones que se habían ido construyendo durante el tiempo para completar este programa que mantenía este edificio de residencia de ancianos con este de aquí. Este edificio original, al cual se habían ido adosando otros elementos para ir completando ese uso que ya no iba a tener más y que convenía separar. Todo lo que está rayado son las demoliciones que se plantearon. Este tipo de construcciones con poco acierto que unían un edificio protegido con otro que tampoco tenía mucho interés, pero que nos iba a servir para hacer la ampliación necesaria para albergar el programa de unidad de estancia diurna. Aprovechar los espacios vacíos entre uno y otro, los patios, los elementos no construidos, que eran los más interesantes por otro lado, porque estaban sobreelevados sobre la calle y el entorno y le daban un lugar para respirar importante entre un edificio y otro. Esta otra de las construcciones allí edificadas que no tenían tampoco ningún interés, que había sido casa de conserje, una cocherita, en fin. Y este era el espacio, el patio que queríamos recuperar para dárselo al programa de unidad de estancia diurna. El solar, en la parte donde tendríamos que hacer la ampliación, configuraba una esquina que no estaba demasiado resuelta. Dejaba a la vista una serie de medianeras que ensuciaban, digamos, el fondo de esta visión, que era la capilla y el antiguo hospital de San Juan de Dios de los Reyes Católicos.
Nuestra intervención, como ya hemos dicho, consistía en demoler todo lo que unía el edificio original con el nuevo y remodelar ese edificio que hemos visto con esos cierres y esas ventanas de aluminio y ampliarlo para completar el programa de unidad de estancia diurna. Entonces, la intervención comienza en esa esquina que queremos consolidar y se va extendiendo por el solar, el cual tiene una pendiente bastante acusada, retranqueándose para no excederse en su altura, puesto que todo lo que nos rodea es de carácter residencial, y separándose de este edificio. De tal manera que así conseguimos tener en el edificio original el museo, el programa de museo que se solicita por parte del ayuntamiento, y en este otro el de unidad de estancia diurna para mayores con un patio propio en el que poder realizar las actividades y el esparcimiento necesario. La manera de hacerlo, como hemos dicho, es respetando la altura de la edificación residencial y de la pendiente que mantiene esa calle, cerrando esta esquina y manteniendo el respeto por la pendiente natural que tiene el terreno. En proyecto, la idea consistía en crear un acceso con el carácter, digamos, residencial y de barrio que tenía la calle Pozo Dulce por la que tiene acceso y mantener desde la esquina hasta el antiguo edificio el muro y tapia que cierra ese patio que hemos visto sobrelevado sobre la calle. Recuperar el patio intermedio entre el antiguo edificio y la nueva unidad de estancia diurna para mayores. Las demoliciones, cimentaciones y todo el trabajo previo fue el más complicado, puesto que teníamos unas edificaciones existentes cuyas medianeras no eran, ni sus cimentaciones eran no eran muy estables, puesto que se trata de edificaciones de 50 y 100 años, excepto esta, que es sobre la que nosotros actuamos. Y una vez consolidada esa esquina es cuando ya se estabiliza la obra y comienza a emerger. Desde la estructura ya vemos cómo hemos conseguido ese escalonamiento desde la edificación residencial hasta el muro de cerramiento de esta calle y cómo, eliminando los elementos metálicos del cerramiento de este edificio, intentamos darle otro nuevo uso y otro nuevo aspecto. De este modo hemos conseguido mantener esta línea de edificación, ocultar las medianeras que no eran lo más importante ni eran una visión agradable, configurar esta esquina y mantener el aspecto del muro de tapia que cerraba el patio interior. Aquí puede verse cómo hemos conseguido mantener esta fuga residencial, cómo hemos tratado de utilizar materiales tradicionales, utilizando la textura como la diferenciación entre los zócalos, el resto de la fachada y leyendo esa... Ya es que ya no sé cómo ir para atrás. Como ese zócalo es el que nos va marcando el hito del muro. Cómo recuperamos el edificio que no tenía mucho valor, pero que podía sernos útil a la hora de establecer el programa, de completar el programa de unidad de estancia diurna, reformando toda su fachada y uniéndolo a la ampliación que programábamos y recuperando el patio como parte de ese programa de unidad de estancia diurna, abriendo ese patio mucho más a la calle, aunque esté sobrelevado, y al barrio que lo circunda, y recuperando los huecos existentes y mejorando los que no tenían mucho interés. La unión que existía entre el edificio original y el que ahora es unidad de estancia diurna ya no es una unión física, sino que es una unión a través de un pequeño espacio en el que puede verse desde un lado el patio mudéjar que tendrá el museo y desde el museo el patio original, el patio de la unidad de estancia diurna. Este es un detalle del acceso.
de los espacios interiores, que aunque son cerrados a la calle, por ese aspecto de muro que hemos visto, son bastante luminosos porque hemos intentado siempre que la iluminación sea cenital, sea desde una cota más alta, de manera que los usuarios de esta unidad de estancia diurna, que pueden tener problemas de dependencia o que no sean completamente autónomos, tengan cierta intimidad con respecto a la calle, pero sí que tengan un interior en el que estén a gusto, vamos. Este es un detalle de la sala de estar principal, que se construye a doble altura, con un atrio que comunica todo el edificio, que es este atrio de aquí. Siempre iluminando desde arriba estas ventanas y consiguiendo cerrar esa esquina del barrio que estaba, digamos, poco resuelta. Y ahora voy a contar la segunda parte de este proyecto, que es el Museo de la Ciudad de Belén, Málaga. Como he contado antes, dentro del mismo solar, este edificio original. Fue fundado por los Reyes Católicos originariamente en esta capilla, a partir de la cual creció el resto del edificio. Este es el origen de toda esa agregación de edificios, a partir de la cual se crean las principales naves y un patio mudéjar solo de tres galerías, que posteriormente se cierra y conforma el patio mudéjar que ha llegado hasta nuestro día. Como pueden verse en este esquema un poco de cómo es el crecimiento del hospital, parte de esa capilla se funda lo que es todo el edificio alrededor del patio mudéjar y luego va creciendo hacia esta zona de patio que hemos visto antes ya recuperada para la unidad de estancia diurna y toda esta serie de edificios que son los que ya hemos rehabilitado y ampliado. Este era el patio o huerto de este hospital y también durante un tiempo fue cementerio de este hospital. O sea que también he tenido allí mis muertecitos durante un tiempo antes de hacer la obra. En este esquema se ve cómo ha sido la intervención o el planteamiento común antes de hacer las dos fases de la obra. O sea, por un lado, cuáles son los elementos que hemos tenido que demoler para limpiar lo que no aclaraba cómo eran esos edificios, cuáles eran las ampliaciones, que son estas marcas en verde, y cuáles eran las partes que íbamos a rehabilitar, porque eran las más interesantes. De tal manera que se quedaba todo este esquema como unidad de estancia diurna, como he comentado, y toda esta parte de aquí como museo de la ciudad. Esto es lo que nos encontramos la primera vez que vamos allí en el año 2007, porque esto ha tenido 10 años de proyectos, modificados, intervenciones, subvenciones que vienen, que no, en fin, lo que es una obra de rehabilitación en toda regla, con sus informes de cultura, que sí es ahora, que no después, que complicado. Esta es esa capilla de la que he hablado, desde la que nace todo el edificio y que, como puede verse, está completamente transformada y oculta porque se le han ido añadiendo desde cuartos de baño hasta cuartos de instalaciones, diversos tipos de cubiertas, instalaciones de todo tipo. Interiormente es una capilla lúgubre porque las pocas aperturas que tenía han sido cegadas por numerosas obras de reforma que ha tenido y por una serie de capillas que se hicieron posteriormente a finales del siglo XX. Una de las estructuras más interesantes que tiene el edificio del antiguo Hospital de San Juan de Dios son las estructuras que se encuentran en los semisótanos. Son elementos de contención y cimentación al mismo tiempo, que están hechas a base de bóvedas de ladrillo y que van permitiendo que el edificio se vaya adaptando a la pendiente y vaya descendiendo al mismo tiempo. Estaban, bueno, como había sido hospital durante mucho tiempo, esto había sido parte del mortuorio,
había sido también parte de almacén, había tenido diversos usos. La entrada principal al hospital pues estaba, digamos, tapada por este núcleo de aseo de reciente construcción, sin ningún tipo de, digamos, delicadeza, porque estaban todas las instalaciones vistas, que es este núcleo que veis aquí, y las fachadas tampoco habían tenido mucho cuidado con ellas. Las dos entradas principales del edificio y el patio mudéjar, del que he hablado antes, que por sí mismo el patio era espectacular. Lo que pasa es que había muchas cosas que lo estaban ocultando o tergiversando, o digamos que tenía demasiada contaminación. La luz, todo lo que entraba era magnífico, porque como estructura era magnífica. Al haber sido residencia de ancianos, pues estaba adaptada pues a las necesidades, más o menos, porque tenía muchas deficiencias a nivel de accesibilidad de los ancianos que allí habían estado viviendo. Entonces era más como un patio de vecinos. Todo estaba hiper compartimentado. Todo esto son pequeños dormitorios que no llegaban hasta el techo, con lo cual había una tabiquería, exagerada, y luego había cuartos de baño que aparecían en cualquier sitio, porque se intentaba que cada habitación tuviera un cuarto de baño. Muchísimas patologías de humedad y muchísimas patologías que afectaban a las pocas estructuras de maderas que quedaban. Esto es una maqueta de trabajo de lo que os he estado contando, ¿no?, de la separación de estos dos usos, y en esta podéis ver cómo es la pendiente a la que se va adaptando el edificio desde este punto de su fachada a esta plaza sobre la que se vuelca. Entonces, desde la primera entrada en planta baja, este es el programa que podemos ver, y esta es una de esas estructuras de contención, que es una gran bóveda de fábrica de ladrillo que contiene a partir de aquí el terreno y sobre el que ya va siguiendo creciendo ese edificio. Y esta es la capilla que da origen a todo. La siguiente planta, con su acceso también desde esa misma calle, que ya se organiza en torno al patio mudéjar, y la segunda planta en torno a ese patio mudéjar. Planta de cubierta, y aquí en las secciones podéis ver cómo es la relación de esa capilla con el resto de la edificación y cómo es el edificio y cómo se va adaptando a esta pendiente existente, ¿no? Estas son las estructuras abovedadas de las que os hablaba y que son sistemas de contención de aquella época. Este es uno de los estudios de patología que hubo que hacer para poder justificar las demoliciones planteadas en el proyecto y que tuvo que supervisar Cultura. Y esta es una de las infografías de trabajo que se hizo junto con el técnico de patrimonio municipal para explicar cómo iba a ser el mobiliario con respecto a la obra de rehabilitación. Cómo queríamos que fuera la capilla, cómo queríamos que la luz volviera a entrar a la capilla, que se recuperaran las estructuras de madera. Y esto ya es la fase de demoliciones, que siempre es la más agresiva cuando tienes que hacer una obra de rehabilitación, pero que al final es donde más tienes que prestar atención, porque digamos que de eso depende que luego salga todo bien. Vas descubriendo cosas a medida que demueles y vas viendo cómo han sido los procesos constructivos del edificio, ¿no?, a medida que vas descubriendo los revestimientos. Tienes que tomar decisiones sobre la marcha porque hay cosas que no esperas encontrarte y tienes que resolver en obra, y a veces pues tiene el problema de a lo mejor no tener la partida presupuestaria para afrontar ese cambio o ese, digamos, inconveniente que te ha surgido, como encontrarte que los durmientes de una cubierta no están en sus mejores condiciones. El resultado es la limpieza
de todo lo que estorbaba para poder ver el edificio como era en sí, que ya era lo bastante atractivo y contundente como para hacerle nada más, simplemente había que limpiarlo. Y eso fue lo que hicimos, una actuación de limpieza, una estrategia de limpieza como rehabilitación. Devolverle la calidad que tenía, porque la tenía como tal, y dejarlo limpio para que pudiera incorporarse el programa museístico que se había previsto por parte del técnico de patrimonio. Darle calidad a las entradas, a los espacios no construidos, a los patios y a la capilla, devolverle a la capilla la luminosidad que había perdido, cómo eran sus estructuras y darle la entrada adecuada desde el hospital, del antiguo hospital, hacia la capilla. Estas lámparas, que también las desarrollé con el mismo herrero que me hizo la celosía, cuando encontré a un oficio, a alguien que desarrolle un oficio bien, no lo perdáis de vista, ya sea carpintero, herrero, pintor, ese para vosotros. Y este es el patio, que se ha quedado limpio de polvo y paja, se le han quitado todos los elementos superfluos que lo estaban escondiendo, pero su estructura sigue siendo la misma porque es fantástica. Las galerías quedan limpias para poder deambular, para que se puedan hacer actividades en ese patio, y las estructuras de contención se dejan al descubierto para entender cómo funciona este edificio y desde dónde ha sido levantado. Y bueno, para terminar, un breve resumen de toda esa obra que no construimos, pero sobre las que trabajamos también muchísimo. Concursos que no ganas o que te quedas a punto o que simplemente no salen adelante, pero sobre los que vuelcas el mismo esfuerzo que si fuera una obra construida y que no hay que dejar de hacer. Mi consejo es que hay que concursar, de vez en cuando hay que concursar, porque es la manera que tiene uno mismo de autoejercitarse y de seguir proponiendo, porque proponer siempre es positivo. Y bueno, con esto espero que haya sido de vuestro interés.